Entonces vamos a trabajar entonces esas buenas prácticas y entonces nos vamos a enfocar pues fundamentalmente, pues como ya dijimos, en conocer las implicaciones del riesgo que supone el incumplimiento en los temas de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, para ser conscientes, para actuar con agilidad y pues para proteger a la organización en las consecuencias, en los impactos que puede tener esos riesgos de incumplimiento. Para ello, pues inicialmente hay que conocer, digamos, comprender la importancia y garantizar el cumplimiento de lo que son, pues, lo que son las regulaciones en seguridad, salud ocupacional, medio ambiente, porque pues obviamente nosotros tenemos una serie de marcos, tanto normativos, técnicos, de mercado, que de alguna manera regulan o me dan un marco de referencia sobre el cual pues, yo debo tratar de garantizar un cumplimiento. Igualmente, también es bien importante abordar los riesgos de incumplimiento pues, de la mejor manera para mitigar pues, esos efectos pues, para poder digamos, gestionarlos y para ello yo debo priorizar áreas, procesos, tareas que de pronto sean especialmente críticas por el potencial de pérdida que pueden generar, sea porque estas áreas manejan alguna clase de labor cuyo riesgo, digamos, es muy alto y que tenga un marco regulatorio específico, o por otra parte, estamos hablando también de áreas que de pronto sean susceptibles al incumplimiento, es decir, que teniendo eventualmente ya identificado esos requisitos, no les es fácil el cumplimiento, hacer la trazabilidad, gestionarlos, y pues eso también es algo que debemos considerar. Y pues es muy importante saber identificar las brechas de cumplimiento en el sistema de gestión, toda la gestión que hacemos en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente para implementar realmente medidas que sean las medidas efectivas necesarias para evitar esas brechas y pues lograr el control de la situación. Entonces, pues estos son un poco los objetivos que vamos a trabajar, entendiendo pues principalmente pues primero que es ese cumplimiento en seguridad y salud en el trabajo, en medio ambiente, porque finalmente lo primero es como identificar cuál es el marco, cuál es el contexto en el cual yo me muevo y de esta manera pues poder evidenciar eso. Finalmente, digamos que cuando llega un momento en que, digamos, incumplimos, pues estamos, digamos, es porque de alguna manera no hemos podido cumplir con un deber impuesto, sea por una norma de carácter, por ejemplo, legal, o digamos un marco técnico aplicable, con potencial afectación, por ejemplo, a la organización. Entonces, cuando una empresa, digamos, no cumple con ese marco, ese contexto de normas, de guías técnicas, de regulaciones, ¿cierto? Pues puede afectar, por ejemplo, la reputación. Creo que tomemos un ejemplo práctico, por ejemplo, de los eventos que han ocurrido, por ejemplo, con derrames petroleros o cosas, bueno, relativamente graves, ¿cierto? Esa clase de eventos pueden dañar muchísimo la reputación de las empresas, pueden generar pérdidas de materias primas, de recursos muy valiosos, igualmente puede impactar a través del daño que pues, genera en máquinas y otros artefactos, en los procesos, porque los llega a detener incluso en la productividad, porque pues cualquier digamos, incumplimiento en algún momento puede llevar a que se pierda productividad porque se tiene que tener en algún momento el proceso en las finanzas, porque por ejemplo estos incumplimientos, por ejemplo, se pueden materializar tanto en costos ocultos asociados a la materialización de esos riesgos, como igualmente en multas y en una serie de, digamos, de pagos por responsabilidad civil, por otros temas, que pues obviamente pueden afectar de manera muy grave a la organización. También obviamente afectaciones de carácter legal por las sanciones, por las cierres, por otra serie de medidas que puede llegar a tomar un gobierno en particular con respecto a estos incumplimientos. Por ende, estamos hablando de un riesgo que puede tener un amplio impacto en la empresa. Igualmente, aquí pues también tenemos afectación a los individuos, es decir, cuando yo no cumplo con esas regulaciones, pues, obviamente más allá de ser un tema legal, ¿cierto? Cuando yo no cumplo alguna regulación, normalmente las regulaciones aparecen porque establecen unos mínimos de cumplimiento para poder garantizar, por ejemplo, condiciones de trabajo seguras, por ejemplo, cumplimiento de unos mínimos estándares de seguridad y salud. Entonces, cuando yo no cumplo, más allá obviamente de romper las reglas, romper ese marco normativo, pues igualmente a los individuos podemos afectarlos desde el punto de vista
a esos colaboradores y personas de pronto incluso externas a la organización, pero que están ahí, puedo llegar a afectarlas desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista de su interacción con la comunidad, desde el punto de vista familiar, es decir, puede haber una serie de afectaciones que, pues como de pronto ya lo mencioné, pueden llevar incluso a demandas y a temas de carácter legal y financiero que pueden afectar pues también luego a la organización. Igualmente, pues en el tema de cumplimiento de ISOMA, pues hay también unas partes interesadas que en el incumplimiento pueden quedar pues afectadas, ¿sí? Estamos hablando, por ejemplo, la sociedad que está alrededor de la empresa, un incumplimiento, por ejemplo, en regulaciones ambientales puede generar impactos negativos en los ecosistemas que rodean a las comunidades, a las fuentes hídricas, a diferentes recursos naturales, lo cual pues obviamente puede afectarnos enormemente, ¿cierto? Igualmente podemos afectar a nuestras terceras partes en términos, por ejemplo, de inversores, contratistas, clientes, es decir, cualquier incumplimiento que nosotros hagamos en términos de regulaciones en salud, seguridad, medio ambiente, pueden afectar a terceros de manera importante y eso pues obviamente afecta todo mi proceso, mi cadena de valor y eso pues también es un tema bien importante. Y por último, obviamente el tema ambiental, ¿no? Finalmente los incumplimientos en estos temas, en estas regulaciones, pueden llegar a impactar de manera grave e importante, pues generar impactos ambientales negativos, por ejemplo, a través de vertimientos, emanaciones al ambiente de sustancias, a través de la, digamos, incluso eventos como, en teoría, accidentes de trabajo que de manera simultánea generan también impactos a nivel ambiental, pues por, digamos, los diferentes daños, incendios que se pueden generar pues a los ecosistemas y a los ambientes pues en donde se desarrollan las actividades productivas de la empresa. Entonces es bien importante que concibamos esto porque esto es un poco lo que define también la necesidad de que nosotros como organización sepamos exactamente en el contexto en que nos encontramos, identifiquemos claramente elementos como partes interesadas, elementos como el mercado, elementos como el marco normativo, todo para saber exactamente qué es lo que debemos cumplir y asimismo evitar que el incumplimiento de esto nos genere materialización de riesgos que obviamente pues, pueden llevar graves consecuencias para la organización, sea en términos de productividad, por ejemplo, sea en términos de personas o sea en términos, por ejemplo, de la afectación que hacemos al medio ambiente. Al final, todo esto puede llevar incluso a que la empresa pues llegue incluso a cerrar operaciones porque de pronto el impacto o las consecuencias de la materialización de estos riesgos pues llegaron a ser bastante graves. Entonces vamos a mirar ahora pues cómo vamos a abordar entonces estos temas, ¿no? Aquí es muy importante tener muy claro el contexto de la organización. ¿Por qué es importante esto? Porque siendo incluso una empresa, digamos, con la misma actividad económica, de pronto en un país, pues es un contexto diferente al que puede tener esa misma actividad económica, por ejemplo, en otro país, ¿cierto? Incluso a nivel de una nación, pueden haber contextos bien diferentes entre un departamento, comarca, municipio. Entonces, realmente tenemos que ser un poco analíticos con el contexto externo de la organización para identificar elementos que me permitan establecer de pronto necesidades en salud, seguridad, medio ambiente. Entonces, por ejemplo, el mercado, ¿cómo se comporta el sector? ¿Listo? ¿Qué estándares maneja? Puede que a nivel legal no haya mucha regulación, pero la competencia, por ejemplo, define una serie de estándares mínimos que tengo que cumplir en estos temas pues, para ser competitivo. Elementos diferenciales, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo estoy en un mercado y me ven, me perciben como una entidad responsable socialmente, que afecto al mínimo a la comunidad, que tengo políticas laborales y de seguridad en el trabajo correctas, pues obviamente puede hacerme mucho más competitivo frente a clientes, frente a las comunidades, requisitos del mercado, competidores, entre otros temas. ¿Listo? Entonces, de entrada, pareciera que los temas de seguridad en el trabajo solo se rigen por elementos normativos, pero no. El mercado puede definir muchos de los estándares que debemos cumplir, siendo, por ejemplo, una norma como la ISO 45001 o la ISO 39001 de seguridad vial, estándares, digamos, que son voluntarios,
por temas de mercado podrían ser una exigencia que debo cumplir. Entonces, el mercado de alguna manera pues me da, digamos, la oportunidad, ¿cierto?, de cumplir con ciertos estándares y elevar mi competitividad. Igualmente es bien importante conocer de cada país, región donde me encuentro, pues en qué entorno político, económico, social, tecnológico, ambiental y legal me encuentro, porque obviamente hoy es un marco legal, pero de pronto la tendencia puede llevar a que haya cambios normativos importantes. América Latina es una región que actualmente se encuentra en un proceso de cambio bien significativo. Y pues el hecho de que hoy cumpla con los estándares y regulaciones en seguridad, salud ocupacional, medio ambiente, no me garantiza que a futuro, con todos los cambios que se están presentando, mantenga ese nivel de cumplimiento. Entonces es mi responsabilidad entender bien esa actualidad, hacia dónde van las tendencias, qué factores son críticos actuales y a largo plazo, qué riesgos pueden ser importantes tener en cuenta, ¿sí? Los marcos y cambios, los marcos regulatorios, los cambios que se pueden dar, la cultura y características de los clientes, porque puede que el marco regulatorio no me exija demasiados estándares de seguridad, pero los clientes de pronto sí. Y no solo hablo de clientes, digamos, los clientes finales, sino de pronto clientes dentro de mi cadena de valor que pueden incluir también, por ejemplo, grandes empresas, grandes naciones a las que yo les vendo. Puede que mi marco regulatorio local no me exija nada, pero, por ejemplo, la Unión Europea con el tiempo nos va a pedir temas en sostenibilidad y esos temas de sostenibilidad tienen unos elementos en la parte social que nos ligan a, digámoslo así, unos estándares mínimos en cumplimiento en temas de seguridad, salud y medio ambiente. Entonces, todo esto regula lo que tengo que cumplir. Tengo que conocer el entorno, saber cuáles son como esas regulaciones mínimas y pues tratar de garantizar el cumplimiento, ¿no? Obviamente la regulación ambiental, los diferentes países pues tienen, digamos, muchas regulaciones al respecto y obviamente el tema político, ¿no? Porque obviamente la política pues puede cambiar todos los marcos regulatorios, puede generar cierto nivel de inestabilidad ante la cual, como una amenaza, yo debo responder pues actualizando esos requisitos y estando pendiente pues para poder mantener al día en cuanto a esos cambios que se pueden generar a partir de ese entorno político. También para efectos de ese riesgo de incumplimiento pues debo conocer internamente a la organización. Debo establecer qué fortalezas y debilidades tengo para poder afrontar esos riesgos. Digamos que aquí es importante hacer análisis, por ejemplo, de los recursos que tengo disponibles, su disponibilidad, qué tanto impacto puede generar en algún momento si pues yo ante un incumplimiento pues pueda afectar esos recursos, las actividades que realizo, los riesgos a los que me voy a afrontar y la cadena de valor. Entonces, digamos, de alguna manera pues tengo que tener muy claro todo este aspecto de información para poder identificar entonces qué aspectos regulatorios me aplican, cómo puede materializarse el riesgo, cómo evito esos riesgos. Y para eso también tengo que conocerme cómo funciono como organización. Hay organizaciones que son muy juiciosas en el abordaje de sus riesgos, en su gestión, entonces digamos que esto no se dificulta, pero hay otras organizaciones en las cuales administrar estos riesgos es complicado porque los procesos son, digamos, muy burocráticos o porque de pronto tengo dificultades para poder hacer acompañamiento a estos planes. Bueno, aquí pueden surgir muchos temas, entonces aquí temas como la estructura empresarial, la propia estrategia de la organización, porque así como hay empresas que son altamente responsables, hay otras que pronto, digamos, subestiman mucho los riesgos y muchas veces no los intervienen porque consideran que no se van a materializar y cuando lo hacen, pues tienen poca capacidad de respuesta, poca resiliencia. Entonces es muy importante conocer bien la organización y pues identificar si tenemos fortalezas que nos ayuden a cumplir con las regulaciones o igualmente debilidades que de alguna manera limiten mi capacidad de respuesta para responder ante esos requerimientos. Entonces aquí también vamos a encontrar múltiples factores que de pronto voy a tener que tener en cuenta, incluso temas tecnológicos, disponibilidad de información, infraestructura, cómo está ese talento humano, qué tan propenso es o no a que se materialicen esos riesgos a través de pronto de alguna conducta insegura o algo.
los procesos más críticos, porque obviamente los procesos más críticos normalmente vienen más regulados, las tareas críticas como los trabajos en alturas, espacios confinados. Entonces, son tareas cuyo nivel de riesgo es muy alto y por ende normalmente vienen altamente reguladas. Pero yo creo que aquí, más allá de la regulación que exista para estas tareas, también es la responsabilidad de evitar que estos riesgos se materialicen y que generen consecuencias tanto a la organización como a las personas y al entorno. Entonces, bien importante este contexto interno. Y como parte del conocimiento, digamos, que debemos tener de los posibles riesgos que nos pueden aparecer de esas regulaciones, normas que podemos eventualmente adoptar, es bien importante conocer los riesgos globales, cuál es la tendencia, porque todo cambia. Hoy tenemos una empresa con unos riesgos y en 10 años van a ser otra clase de riesgos. Entonces, por ejemplo, aquí es bien importante mantenernos cada cierto tiempo actualizados en lo que son, por ejemplo, las tendencias en cuanto a riesgos. Aquí vemos un ejemplo tomado pues del Foro Económico Mundial, en donde a través de un reporte pues digamos así, nos ponen en contexto los principales riesgos que van a afrontar la humanidad y las empresas a lo largo de los próximos años, en donde, por ejemplo, la acción climática, donde los climas extremos, la pérdida de biodiversidad, pues son riesgos bien importantes, ¿cierto? Que indirectamente pueden generar, pues también impactos a la organización, pueden generar, por ejemplo, la aparición de nuevos marcos normativos, nuevas exigencias. Entonces, debemos estar actualizados sobre eso porque eso va a aparecer, sí o sí nos va a afectar y en algún momento pues va a cambiar la regulación. Igualmente, toda la parte, digamos, de entorno social, por ejemplo, las diferentes crisis, enfermedades respiratorias, pandemias que pueden llegar a aparecer, toda la parte, digamos, del daño ambiental, pues, derivado del ser humano, toda la parte de la crisis de recursos naturales, es decir, la escasez. Entonces, esto me plantea diferentes riesgos que a la larga pueden impactar de manera importante en los temas de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente y que pueden llevar obviamente a que yo tenga que cumplir regulaciones o a gestionar riesgos. Vuelvo y reitero que este tema no debe ser única y exclusivamente un tema de regulaciones, sino también de tener la conciencia y el compromiso de que si existen unos riesgos, más allá que la regulación me obligue o no a atenderlos, es que yo tenga también la conciencia de que si no gestiono estos riesgos y se materializan efectos negativos de ese riesgo, pues que obviamente me va a impactar igualmente como organización, a las personas, a los entornos sociales, al medio ambiente. Entonces, yo creo que es bien importante este conocimiento y pues realmente tener bien claro cuáles realmente me impactan, qué prioridad tienen, cómo me pueden impactar y sobre todo si es prioritario intervenirlos y cómo lo voy a hacer. Entonces, bien importante este tema de conocimiento de riesgos. Entonces, pues como estamos hablando de riesgos, pues es bien importante abordarlos. Y no es solo identificarlos, porque creo que aquí, digamos que identificar riesgos puede ser un tema relativamente sencillo en un momento dado, ¿cierto? Los diferentes tipos de riesgos a los que se enfrenta una organización a niveles estratégicos, tácticos, operacionales. Los riesgos son muy diversos. Hay riesgos estratégicos, hay riesgos financieros, hay riesgos operacionales, hay riesgos obviamente en la parte de seguridad, salud en el trabajo y en la parte ambiental. Y todos estos riesgos entonces, pues se pueden, digamos, se relacionan directamente con diferentes tipos de actividades que se realizan dentro de la empresa. Entonces, hay que saber administrarlos, hay que saber manejarlos, manejar esa incertidumbre que se puede generar alrededor del manejo de estos riesgos. Porque digamos que nosotros tenemos el concepto de que los riesgos son, digamos, necesariamente malos, pero a veces las empresas tienen que asumir riesgos. Al final los riesgos no es más que una incertidumbre, una probabilidad de que algo se pueda materializar. Ese algo puede ser algo bueno, puede ser algo malo, ¿cierto? Entonces, aquí lo importante es tener claro que tenemos que saber administrar esa incertidumbre y cuando haya que actuar, hacerlo de manera correcta. Entonces, acá yo creo que es importante que tengamos una visión amplia y que no veamos esta parte de incumplimiento en temas de seguridad sobre el trabajo, medio ambiente, como un tema exclusivamente de riesgos laborales, sino que hay otros elementos que pueden generar impactos desde el punto de vista de SISOMA y que si yo no los identifico,
pues igualmente puede generar un impacto significativo en la organización. Entonces aquí, pues de manera general, recordemos que pues en generar un proceso de gestión de riesgos implica pues conocer muy bien el contexto en el que me muevo, algo hablamos ya de eso, poder identificar bien los riesgos. Si yo no soy consciente del riesgo, pues no voy a hacer nada contra él, ¿cierto? El riesgo nace también de esa incertidumbre, esa percepción que yo tengo de los diferentes peligros a los que se puede llegar a exponer la organización. Entonces hay que saberlos identificar, hacer un adecuado análisis, ¿cierto? Poder evaluar de manera correcta esos riesgos, valorar qué tanto me pueden impactar y a partir de esa valoración poder brindar un tratamiento a ese riesgo, pues que me permita, digamos, manejarlo adecuadamente en favor de la organización. Entonces, digamos que este proceso debe ser un proceso permanente. Cada vez que se materialice alguna clase de riesgo, pues actualizar esas matrices, por ejemplo, y poder, pues asimismo, tener un adecuado tratamiento para esos riesgos. Obviamente eso también implica estarlos monitoreando y revisando permanentemente para saber que no haya cambios y que eventualmente, como las medidas son cada vez mejores, pues el riesgo va reduciéndose, pues asimismo responder, o por el contrario, si el riesgo se está materializando, pues tomar también las acciones para poder mitigar sus efectos o evitarlos, obviamente, ¿no? Porque aquí, digamos, lo importante es llegar a mitigar esos riesgos y poder comunicarlos adecuadamente a las partes interesadas para que ellos participen en esa gestión de riesgos, para que evitar esos efectos que eventualmente no queremos que se manifiesten. Entonces aquí siempre importante este primer concepto. Y pues, como les mencionaba, yo creo que aquí lo más importante es gestionarlos de manera efectiva. Ahorita lo vamos a ver un poco más a profundidad, obviamente a través, pues de pronto de la demo, pero es bien importante que nosotros tengamos toda la información de nuestros riesgos adecuadamente administrada, organizada, que podamos acceder fácilmente, que podamos conectar los hallazgos, las gestiones que tienen que derivarse de identificar los riesgos, porque a veces no es solamente, no a veces no, sino el tema de gestión de riesgos no es solamente identificarlos, sino es analizarlos y tratarlos adecuadamente. Y para eso, pues cualquier clase de aportaje tecnológico lo tenemos que hacer. Una buena gestión. Tenemos que saber claramente cuál es el marco legal y normativo aplicable. Obviamente, pues algo ya mencionamos ahorita, pero es bien importante conocer, por ejemplo, las diferentes normas que nos afectan, los decretos, los marcos regulatorios en todos los países. Ya que usted es en tema de SISOMA, vamos a ver que tanto entes regulatorios en Colombia, Chile, Perú, Argentina, México, República Dominicana, cada uno es bien diferente, aborda los temas de manera diferente, emite diferentes regulaciones. Entonces, aquí hay una regulación obligatoria que debemos de alguna manera conocer. Entonces, buena fuente son los diarios oficiales de cada gobierno o su equivalente, donde se hace la publicación de la nueva normatividad. Igual, hay un marco legal normativo que depende, por ejemplo, de normas como la ISO 45001, muchos de ellos de carácter voluntario, en donde también podemos abordar de forma voluntaria estas normativas, aplicarlas, pero entendiendo también que el mercado puede marcar, y eso ya lo mencionamos, que por ejemplo una norma ISO 45001 sea obligatoria, porque el mercado me lo pide, porque mis clientes me lo piden. Entonces es bien importante poder abordar estos marcos voluntarios también con mucho análisis para saber pues si realmente también son exigibles o son trabajables por parte de la organización por temas más de mercado. Obviamente hay otros temas que con el tiempo irán apareciendo y, por ejemplo, en temas de sostenibilidad ESG, pues debemos estar muy pendientes de todo lo que es sostenibilidad, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con mantener, digamos, digámoslo así, un eje financiero, una generación de recursos de manera responsable, sin afectar a la sociedad, sin afectar al medio ambiente. Entonces, hoy en día hacia allá vamos. Nuestra agenda, digamos, 2030, Objetivos de Desarrollo Sostenible, las regulaciones europeas, mire, hacia allá vamos. Con el tiempo nos van a exigir esta clase de estándares de sostenibilidad y dentro del estándar de sostenibilidad ISG, el tema social incorpora de manera muy importante todos los temas de cumplimiento de regulación en seguridad salud en el trabajo y obviamente la parte ambiental, el eje ambiental nos exige y nos va a exigir
digamos, muchos requerimientos desde el punto de vista de medio ambiente. Entonces, ojo con este tema que se nos viene, que esto no es un tema o sea, aquí la pregunta es cuándo, no si va a venir, sino cuándo nos va a aplicar. Y si queremos ser organizaciones competitivas, esto nos va a aplicar fuertemente. Entonces, cuando yo tengo un marco normativo, pues qué buenas prácticas puedo aplicar para identificarlos y pues para poder gestionarlos. Importante, pues consultar los diferentes boletines, páginas oficiales y entes del gobierno, porque ellos son la fuente de muchos de los marcos normativos. Entonces, bien importante mantenernos actualizados en ese tema. Igual hay otra forma también a través de organismos de referencia, como digamos ciertas asociaciones, órganos, digamos, no gubernamentales, pero pues que trabajan en pro pues, de ayudar a las empresas en ese cumplimiento, pues pueden ser una referencia. Las mutuales, las administradoras de riesgo laboral, dependiendo del país, pues también brindan una asesoría bien importante en el cumplimiento normativo. E igualmente a las aseguradoras también pueden brindar alguna clase de acompañamiento en esta clase de cumplimientos. Igual muy importante toda la parte de control interno, manuales, todo lo que es compliance, cumplimiento, pues es muy importante que a nivel interno pues tengamos los recursos, los procesos, los procedimientos que nos permitan mantener ese control y pues saber que estamos cumpliendo. Poder, digamos, incorporar consultoría externa, ya por ejemplo firmas de abogados, entes especializados que nos asesoren no solo en identificar el requisito, sino en cómo me aplica, o sea, primero si me aplica y cómo se debe cumplir y generar la trazabilidad, pues para poder evidenciar ese cumplimiento. Entonces, bien importante a veces contar con esas consultorías y pues muy importante todo lo que son las acciones preventivas, correctivas y de mejora que se deben generar a partir pues de la identificación de un requisito que no estoy cumpliendo. Entonces, claramente tengo que implementar un plan para poderlo cumplir, evaluar la efectividad, porque no es solamente generar un plan y ya, sino cumplirlo y garantizar que efectivamente se está aplicando de una manera pues efectiva y que pues, se mantenga en el tiempo y que me permita pues generar cumplimiento. Y bien importante, incorporar tecnologías a estos procesos. No es fácil a veces cubrir todo el marco normativo, tener un inventario claro del marco legal, de cómo accedo, de cómo genero los planes de acción. Entonces, tal vez aquí un tema bien importante es poder incorporar la tecnología a todo lo que es esta gestión de riesgos, esta gestión de marco normativo, esa gestión, por ejemplo, de los hallazgos. Entonces, bien importante, porque finalmente parte, digamos, de mitigar ese riesgo de incumplimiento en SISOMA, es bien importante incorporar procesos, por ejemplo, de auditorías, ¿sí? No solo identificar un buen requisito, gestionar un riesgo, sino asegurarme que a lo largo del proceso estoy cumpliendo con los objetivos del sistema, cumplo con los procedimientos, todo lo que me propuse lo estoy ejecutando. Las auditorías, digamos que no tienen de pronto una buena aceptación entre la gente, siempre hay miedos relacionados con estas auditorías, pero es importante verla como lo que son, la oportunidad para la mejora. ¿Sí? Qué importante entonces todo lo que son auditorías de primera parte, todo lo que es la auditoría interna que la misma organización puede hacerse a sí misma, las de segunda parte que puede hacer, por ejemplo, a sus proveedores, porque no somos una empresa sola, sino que tenemos terceras partes y partes interesadas y externas, ¿sí? Y por último, toda la auditoría tercera parte, ¿listo? Donde pues hay procesos de habilitación, certificación, acreditación o las auditorías de carácter legal que puede llegarnos a ser un ente de control, alguna clase de ente regulatorio. Y pues bien importante, gestionar muy bien los hallazgos, ¿listo? Poder establecer planes de mejora que realmente se ejecuten. Y una parte bien importante es controlar la operación, que podamos tener, por ejemplo, como nosotros ofrecemos soluciones móviles a partir de las cuales podamos aplicar inspecciones en campo, garantizar que la gente realmente cumpla con los diferentes procedimientos, porque vuelvo, les reitero, esto no puede ser un tema teórico, sino un tema donde las herramientas tecnológicas cobren de pronto mayor relevancia, podamos digitalizar mucho este proceso para que realmente funcione adecuadamente, funcione de manera eficiente y pues de esta manera poder garantizar que cumplamos con todas las regulaciones ISOMA y evitemos pues todos esos efectos nocivos que puede tener un incumplimiento.